Norma Internacional de Auditoría 700. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. En el alcance de esta norma trata la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditoría emitidos globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores, haciendo que la información que proporciona el informe de auditoría sea más relevante para los usuarios. En el alcance de esta norma nos trata de decir que tiene como finalidad que el auditor pueda formarse una opinión adecuada acerca de los estados financieros que está revisando en su momento. También tenemos que la NIA 700 se relaciona con otras NIAs. Tenemos la NIA 701, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría. Tenemos también la NIA 705 y 706, las cuales tratan del modo de la estructura y el contenido del informe de auditoría que se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis. Esto quiere decir que cuando el auditor, su opinión sea modificada, va a aparecer un párrafo de énfasis diciendo que su opinión es modificada por alguna irregularidad que encontró en los estados financieros. Entonces, ahí viene y se modifica la estructura del informe de auditoría. También tenemos como referencia la NIA 800 y la NIA 805. Esta trata de las consideraciones especiales aplicables en una auditoría de un solo estado financiero o de un solo elemento, como una cuenta o una partida en específico. Tenemos el objetivo de la NIA 700. La formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. El objetivo nos trata de decir de que se basa el auditor sobre la información suficiente y adecuada que ha obtenido durante el examen de la auditoría que está realizando para emitir una opinión clara en un informe escrito. Tenemos las definiciones de la NIA 700. Estados financieros con fines generales. Este término nos habla de que los estados financieros son preparados con un marco de información con fines generales para varios usuarios. También tenemos el concepto de marco de información con fines generales. Es un marco diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Como ejemplo tenemos el marco de información fiel, que es para lograr la presentación fiel de los estados financieros y que pueda ser necesario presentar la dirección relevante información adicional o requerida específicamente por el marco. También tenemos el término opinión no modificada. Dice que la opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También tenemos el término de estados financieros. Dice que es un conjunto completo de estados financieros con fines generales con notas explicativas. Las notas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables y otra información explicativa relevante para los estados financieros. Entre el primer requerimiento que tenemos de la NIA 700 es la formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. El primer requerimiento habla sobre la formación de la opinión que el auditor se va a hacer relevante a los estados financieros. Quiere decir que deben de estar preparados con todos los aspectos materiales y conforme al marco aplicable, para que dicha información dé una seguridad razonable y no pueda tener alguna incorrección material debida a un fraude o error, para que el auditor pueda emitir una opinión sin modificación.
Formas de opinión. Estas se clasifican en opinión no modificada y opinión modificada. La opinión no modificada es cuando la opinión es limpia y el auditor concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La opinión modificada. Esta se clasifica con salvedades, es favorable o negativa, de abstención o de negación. Algunas situaciones en las que se requiere una opinión modificada es cuando el auditor concluye que con base a la evidencia obtenida de los estados financieros no están libres de incorrección material, o ya sea que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Informe de auditoría. El informe de auditoría será escrito y la NIA 700 nos da una estructura para poder redactar un informe. En el primer punto tenemos el título y este debe de indicar que se trata del informe de un auditor independiente, ya que se debe distinguir de los informes emitidos por otros. Destinatario. Es quien contrató a la firma de auditoría y por ende es a quien va dirigido, ya sea a los responsables del gobierno de la entidad, por ejemplo, el Consejo de Accionistas o el Consejo de Administración. Opinión del auditor. Es la primera sección del informe de auditoría y en ella se identificará y manifestará que los estados financieros han sido auditados. Y también se identificará el título de cada estado que conforma un conjunto de estados financieros. Por ejemplo, el estado de flujos de efectivo o el estado de cambios en el patrimonio neto. También se remitirán notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Fundamento de la opinión. Esta sección proporciona un contexto importante, ya que hace referencia a las normas utilizadas. Se concluye una declaración de que el auditor es independiente de la entidad, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables. También se manifiesta si el auditor considera que la evidencia de auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Empresa en funcionamiento. En este apartado se indicarán las posibles incertidumbres relacionados con hechos que puedan causar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Por ejemplo, que la empresa no pueda cumplir con los pagos correspondientes a las deudas. El siguiente punto serían cuestiones claves de la auditoría y el auditor determinará las cuestiones claves que hayan requerido de atención significativa al realizar la auditoría. Por ejemplo, las áreas de mayor riesgo de incorrección material, responsabilidad en relación con los estados financieros. Esta sección del informe describirá la responsabilidad de la dirección con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, y también se identificarán a los responsables de la supervisión del proceso de la información financiera. Otra de las secciones que van dentro de lo que es el informe de auditoría son las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En esta sección se manifestará los objetivos del auditor, los cuales son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Seguridad razonable nos referimos a un alto grado de seguridad, más no absoluto. También dice que el objetivo del auditor es emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor, ya sea modificada o no modificada, dependiendo la evidencia obtenida y la conclusión a la que se ha llegado. También dice que esta sección manifestará que la seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIAs siempre detecte cualquier incorrección material que se presente.
Además, también esta sección manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o a error. Describirá que se consideran materiales si, ya sea de manera individual o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen las decisiones económicas de los usuarios, tomando como base los estados financieros. Entre los usuarios podemos mencionar, por ejemplo, los propietarios o alguna entidad fiscalizadora. También dice que proporcionará una definición o descripción de la importancia relativa, también conocida como materialidad, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Manifestará que como parte de la auditoría de conformidad con las NIAs, el auditor aplica su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Cuando hablamos de juicio profesional, nos referimos a que pone en práctica su experiencia y todos los conocimientos adquiridos en otras auditorías ya ejecutadas. Y cuando hablamos de escepticismo profesional, nos referimos a esa duda inquisitiva sobre, por ejemplo, si hay alguna incertidumbre en los hechos de la auditoría. También dentro de las responsabilidades del auditor se encuentra identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, como mencionábamos anteriormente, y también diseñará y aplicará procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y así obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean aplicables en función de las circunstancias, más no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno, a excepción de ocasiones en que la auditoría, dentro de la auditoría, se les exige, podríamos decir, al auditor que dé una opinión acerca del control interno. Otra de las responsabilidades del auditor es evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. También debe concluir sobre lo adecuado de la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento. De no estar esta empresa en funcionamiento o que esto esté en duda, debe expresarlo en el informe. También debe de evaluar cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel. Cuando sea aplicable la NIA 600, la cual nos habla acerca de la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Las responsabilidades del auditor son obtener evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar así una opinión sobre los estados financieros del grupo. En esta parte también se manifestará que el auditor se comunica con los responsables del gobierno de la entidad. En el caso de auditorías de estados financieros de entidades cotizadas, manifestará que el auditor proporciona a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que el auditor ha cumplido los requerimientos de ética aplicables y relacionados con la independencia. En el caso de auditorías de otras entidades en las que se comunican las cuestiones de conformidad con la NIA 701, la cual nos trata acerca de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría, en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, indicará que entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor determina las que han sido de mayor significatividad en la auditoría. La ubicación de esta área es ya sea en el cuerpo del informe de auditoría o se puede hacer de manera separada en un anexo del informe de auditoría, haciendo referencia dentro del informe o mediante una referencia específica
en el informe de auditoría de la ubicación de dicha descripción en la página web de una autoridad competente. Otras responsabilidades de información. Tratarán en esta sección separada del informe de auditoría, será titulada como informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios o cualquier otro que sea acorde con el contenido de esta sección. Salvo que en estas otras responsabilidades de información traten de los mismos temas de los que se presentan en las responsabilidades de información requeridas por la NI. Prácticamente si se relaciona a esta información, está excluida. Cuando el auditor solicite que apliquen procedimientos adicionales específicos o informes sobre ellos o que exprese una opinión sobre cuestiones específicas. Tenemos como siguiente punto el nombre del socio del encargo, que prácticamente se incluirá en el informe de auditoría de las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. Es algo que en circunstancias poco frecuentes se pueda esperar razonablemente que dicha revelación pueda originar una amenaza significativa para la seguridad personal. Entonces se excluyen cuando sean amenazas por responsabilidad legal o sanciones legales, reglamentarias o profesionales, en la cual el profesional tenga que solventar algo con la ley. Firma del auditor. Acá el auditor puede firmar en nombre propio o en nombre de la firma de auditoría o en nombre de ambos, según cuando proceda, según la jurisdicción en que se trate. En algunos casos, las disposiciones legales o reglamentarias pueden permitir el uso de firmas electrónicas en el informe de auditoría. La dirección del auditor en el informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce, la fecha del informe de auditoría. Esta no será anterior a la fecha en que el auditor haya obtenido evidencia suficiente y adecuada en la cual basar su opinión sobre los estados financieros. El informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias tienen como mínimo estos elementos, las cuales fueron indicadas durante la siguiente presentación. En resumen, como mínimo de estos elementos que nos indica la norma, encontramos lo que es el título, destinatario, opinión sobre los estados financieros auditados, identificación de los estados financieros de la entidad que han sido auditados, la declaración del auditor que es independiente de la entidad. Cuando corresponda, se incluirá una sección que trate sobre los requerimientos de información del apartado 22 de la NIA 570, incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Cuando corresponda, se incluirá una sección de fundamento de la opinión con salvedades o desfavorables, según el apartado 23 de la NIA 570. Y cuando corresponda, se incluirá una sección que incluya información requerida por la NIA 701 o información adicional acerca de auditorías impuestas. También debe de incluir lo que es la descripción de la responsabilidad de la dirección de la entidad, la referencia que es basado en normas internacionales de auditoría, el nombre del socio del encargo o nombre del profesional, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de auditoría de una jurisdicción concreta como con las normas internacionales de auditoría. Un auditor puede estar obligado a llevar a cabo una auditoría de conformidad con las normas de auditoría de una jurisdicción concreta, que son las normas de auditoría nacionales. En este caso, acá en Guatemala, podemos mencionar la ley del ICR, adicional al haber cumplido con las NIAs al realizar la auditoría. Si en este caso hubiese un conflicto entre ambas, entonces la auditoría no podrá basarse en las dos, sino que solo puede basarse en una. Información adicional presentada junto con los estados financieros.
Si junto a los estados financieros auditados se presenta información adicional no requerida por el marco de información financiera aplicable, el auditor evaluará, según a su juicio profesional, si la información adicional es parte integrante de los estados financieros, debido a su naturaleza o su modo de presentación. Si este fuera el caso, entonces sobre esta información adicional estaría cubriendo su opinión de auditoría. Ahora, si en caso contrario, que no se considere parte integrante de los estados financieros auditados, el auditor evaluará presentarla en un modo de diferencia clara y suficiente o solicitará a la dirección que la modifique de modo de que al momento de presentar el informe pueda tomarla en cuenta. Ahora, si la entidad se rehúsa, el auditor identificará en el informe que esta información no ha sido auditada. A continuación, les presento un informe de auditoría elaborado en base a NIAS. La NIA 700 nos da un listado de requerimientos de información que deben llevar un informe que esté elaborado en base a NIAS. Como pueden apreciar en la pantalla, es un informe con opinión no modificada. Si se mira, no. Sí. Si se mira. En el párrafo 21 nos dice que el título debe indicar con claridad que se trata de un informe de un auditor independiente, como nos lo indica en esta parte de acá, que está emitido por un auditor independiente. Seguidamente, en el párrafo 22 nos dice lo que es el destinatario, que debe ir según disposiciones legales reglamentarias o términos internos meramente de la firma de auditoría, que pueden especificar a quién se le va a dirigir el informe. Normalmente se le dirige a los accionistas de la empresa, como es en este caso. En el párrafo 23 al 27 nos dan lo que es la opinión del auditor, que nos dice que debemos de manifestar cuál es el nombre de la empresa, qué fecha es la que se hace el informe, cuáles son los estados financieros que se están auditando, cuentas o rubro específico y el ejercicio que se está terminando. También tienen que expresar su totalidad el marco de información financiera que está siendo aplicado para la elaboración de estos estados financieros. El fundamento de la opinión lo podemos encontrar en el párrafo 28. Este nos indica que debemos de manifestar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas de información financiera. También que haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAS y incluya una declaración que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de éticas aplicables. Todo esto lo llevamos a cabo en esta parte del informe. Después son los aspectos relevantes de la auditoría. Pero antes de este pedazo acá, se hace actualmente, por lo de la pandemia, lo del COVID-19, se está dejando un párrafo específico que diga lo de la empresa en funcionamiento, que lo podemos encontrar en el párrafo 29 de la NIA. Después, los aspectos más relevantes de la auditoría son las cuestiones claves de la auditoría que nos indica la NIA, que dice que en el caso de que sea un conjunto completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones claves de la auditoría, así como cuando las disposiciones legales o reglamentarias, por algún otro motivo que el auditor comunique,
debe de realizar lo que es las comunicaciones claves de la auditoría. Después, acá este informe nos deja un párrafo de énfasis que nos recalca, que llama la atención respecto a lo señalado en la nota 26, debido a la relación con el impacto sobre la sociedad de la reciente situación de la emergencia sanitaria global creada por el coronavirus, y que su opinión no ha sido modificada en relación a esta situación. Luego va lo que ellos dejaron un párrafo de otra información, que es informe de gestión, que ellos están informando exclusivamente lo que es la gestión que ellos realizaron. Luego van lo que son las responsabilidades de los administradores en relación con las cuentas anuales. Esto nos lo indica del párrafo 32 al 35. Y nos dice que el informe de auditoría debe incluir esta sección titulada Responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros. O en algunas jurisdicciones la referencia adecuada puede ser a los responsables del gobierno de la entidad. Esta sección del informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección con relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección considere necesario, o la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Luego, una sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría, que nos indica que debemos manifestar en este párrafo los objetivos del auditor. También manifestará una seguridad razonable, que es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada conforme a NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Y también debe manifestar que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. Todo esto lo encontramos del párrafo 36 al 39. Luego va, al 41. Después hay, cuando no podemos, cuando se hace acá abajo de último, podemos ver que se encuentra el nombre del socio del encargo, que nos lo dice en el párrafo 45, la firma del auditor que está en el párrafo 46 y la fecha del informe que está en el párrafo 48. Como pueden ver, este informe cumple con los requerimientos de información que nos dicta la NIA 700.